Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MB Noticias. 16 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El martes 22, el presidente Yamandu Orsi anunciará el reemplazo de Cecilia Cairo luego de analizar en Consejo de Ministros la primer crisis política de su gabinete tras la renuncia de la ahora exministra de Vivienda. Para el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, lo sucedido con Cecilia Cairo fue un error personal que no amerita aumentar los controles para la regularización de viviendas. El expresidente Luis Lacalle Pou inicia esta semana su retorno a la actividad partidaria, siendo recibido por el directorio Blanco el martes y sumándose como asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo el día jueves. Fue vandalizado con una cruz esvástica el memorial del maestro Julio Castro ubicado en Salinas y las organizaciones sociales reclaman que la Fiscalía debe actuar de oficio. A una semana de vencido el plazo, la Corte Electoral no recibió programas de gobierno en 8 departamentos de ningún partido y en el resto casi ninguno lo hizo. En 6 departamentos hay candidatos del Partido Colorado a la Junta y a la Intendencia que apoyan candidatos blancos dentro de la coalición republicana o compiten directamente bajo el lema del Partido Nacional. Candidato blanco al municipio de Baltasar Brum en 2020 y funcionario de confianza en ese organismo fue condenado a 24 meses de prisión por estafa de millones de pesos contra el Estado Yuncaif. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. En un rato comenzamos a desarrollar la información más destacada de este fin de semana. Por supuesto, vamos a tener, como siempre, informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic y también vamos a recorrer el panorama internacional y lo que ocurre en exteriores, como siempre, llega de la mano de Abril Mederos, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Abril? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, Josema? Buenas tardes para todos ustedes. Sí, estamos en la Semana Criolla en este último día aquí en la Rural del Prado. Más de 150.000 personas se han acercado en lo que es esta Semana Criolla. Finalizó ya la ceremonia de cierre de esta tradicional fiesta local y en una hora más o menos va a comenzar lo que es la ceremonia de premiación de todo lo que son las jineteadas y sobre esto vamos a estar hablando en unos minutos con el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino. Muy bien, Abril, en un rato entonces retomamos el contacto contigo allí desde la Criolla del Prado con el intendente Zunino, una ceremonia que se va a poder ver también en la pantalla de TV Ciudad, no a través del 6.1, sí a través del streaming por internet en nuestro canal de YouTube. En un rato le vamos a contar más. Vamos a comenzar ahora el desarrollo de la información. Les contamos y lo decíamos en titulares que este martes 22 de abril el presidente Yamandu Orsi va a encabezar el segundo Consejo de Ministros de su gestión y el primero tras la renuncia presentada por la ahora ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo. Los temas ya estaban fijados de antemano, pero la salida abrupta de Cecilia Cairo del gabinete determinará que la primera crisis política de este gobierno también sea analizada en el segundo Consejo de Ministros de la administración de Yamandu Orsi. En ese ámbito se podría oficializar lo anticipado el viernes por MB Noticias acerca de que la actual directora nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, sería la sustituta de Cairo. Paseiro también pertenece al MPP y ocupó cargos en ese mismo ministerio durante los 15 años anteriores de gobierno frente amplistas, mientras que de 2020 a 2025 fue directora de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo. Este sábado en Soriano, Orsi no quiso confirmar el nombre, pero sí dijo que se trataría de una mujer. ¿Sucesora? Veremos en estos días, lunes o martes resolveremos. ¿Se lo han definido todavía? No, todavía no. Hay varios nombres, pero lo resolveremos lunes o martes. Se habla de que es una mujer, presidente, ¿puede ser? Puede ser. Lo más probable es que lo resolvamos el martes en el marco del Consejo de Ministros, ahí será la novedad. Además de la reorganización del gabinete, la agenda del Consejo de Ministros consiste en una puesta a punto de lo realizado por cada cartera en el marco de los 63 compromisos de gestión asumidos por el gobierno, de los cuales 16 están relacionados a temáticas de desarrollo, 14 a la seguridad, 13 a la cohesión social y a los cuidados, 7 a la vivienda y 13 a la infraestructura. También está previsto un primer informe de lo actuado por la comisión creada para renegociar el contrato sobre el proyecto Neptuno, a la cual se le dio plazo de 90 días, de los cuales ya pasaron casi la tercera parte.
También se espera que al finalizar este segundo Consejo de Ministros se conozcan los detalles de la primera convocatoria a las organizaciones sociales para avanzar en el diálogo social que permita un acuerdo para reformar nuevamente el sistema de seguridad social. Bueno, y a propósito de este tema, el presidente de la República, Yamandu Orsi, lamentó el episodio ocurrido con Cecilia Cairo, pero consideró que fue la mejor salida y que el tema se resolvió rápidamente. Además, según informó, y ustedes lo veían allí en rueda de prensa, se manejan varios nombres para poder sustituirla, pero se va a esperar, como decía también, en los próximos días para hacer el anuncio. Bueno, un episodio que uno nunca espera, que no es grato, pero que se pudo resolver de manera correcta. ¿Qué tuvo que hacer para resolverlo, presidente? No, digo, ya está, ya pasó. Está bien, pero al principio la ministra no quería renunciar. ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿Hubo negociaciones? Ocurren hechos, ocurren circunstancias que después la política va agregándole y va perfilando la situación y después hay que estar resolviendo sobre la marcha cuál es la mejor salida, cuál es la mejor forma de avanzar. Pero en pocos días se resolvió. Yo creo que no hay mucho que explicar. Ya la situación y la circunstancia como se fueron dando explican todo. No hay mucho más que decir. Todo lo que agreguemos no contribuye en nada. Es una irregularidad que trajo las consecuencias que trajo. Si ella no hubiera renunciado, ¿usted lo hubiera sacado? No, lo que pasa es que las cosas no se dan y no lo podemos imaginar que hubiese pasado. Sí, vamos tomando la decisión a medida que va avanzando las horas, siempre en contacto con los protagonistas, en este caso con la exministra, y fue fluyendo como la realidad política iba marcando, y bueno. Bueno, son muchas y varias las repercusiones que ha tenido y tendrá el tema de Cairo. Y también, bueno, varias voces han opinado a propósito del tema. Uno de ellos fue el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, quien calificó como un error personal la no regularización de la casa por parte de la ahora exministra de Vivienda. Creo que declaró lo que era previsible, ¿verdad? Que hay responsabilidades políticas y hay una responsabilidad institucional que por supuesto tiene como eje la renuncia de la exministra Cecilia Cairo, que asumió su responsabilidad y que cuidó al gobierno haciéndose cargo de un error personal, y el presidente también asumiendo su responsabilidad institucional, más allá seguramente de lo doloroso que le pudo resultar tomar esta decisión con la compañera. Para mí ya también, al igual que lo planteó el presidente Orsi, es un tema saldado y seguimos mirando para adelante. El presidente Orsi también hacía hincapié en que de alguna manera esto ponía sobre la mesa el tema pendiente de la regularización, a tratar en el Consejo de Ministros, decía él. ¿Entiende que la Intendencia tiene que aumentar la rigurosidad de sus controles sobre las propiedades? La Intendencia tiene que fiscalizar, por supuesto, pero tengamos en cuenta que la Intendencia no tiene los nombres de las personas a la hora de ver el estado de situación, sino de los padrones, ¿verdad? Pero en todo caso no creo que esto sea un tema que se derive de la situación planteada. Acá hay un error de índole personal y bueno, no es desde ahí que en todo caso hay que tomar medidas desde la Intendencia. Bueno, y lo que muchos se preguntan ahora es qué pasa con el futuro de Cairo, justamente. Y sobre este tema se expresó la diputada del MPP, Sandra Nedov, compañera además del sector de Cairo, y afirmó que la ahora exministra de Vivienda es quien tiene que resolver justamente si regresa o no a la Cámara de Diputados. Esta semana estamos abocados a seguir con la campaña departamental y municipal y bueno, estamos trabajando en el territorio. Un día que nos tocó trabajar como agrupación en el Prado, pero no, en realidad no me he comunicado de ninguna manera con ella. Creo que es ella la que lo tiene que resolver. Si ella en principio dijo que sería lo más fácil volver a diputados, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es algo que hay que procesar anímicamente, digo, ¿no? Y bueno, y habrá que ver si vuelve, si será ahora, si será más adelante. Volver puede volver. Como integrante del sector de Cairo, ¿qué evaluación hace de lo ocurrido? Bueno, en realidad nosotros no nos hemos reunido todavía porque nosotros tenemos reunión de bancada los lunes, vamos a tener reunión el lunes de la semana que viene, nosotros por ahora no nos hemos reunido, estamos siguiendo, como les decía,
con el proceso de campaña. Estamos trabajando cada uno en nuestras agrupaciones, en nuestras zonas, y no nos hemos reunido. Tampoco yo integro el Ejecutivo Departamental, no integro la Dirección Nacional, o sea que hay información que nosotros no manejamos. Bueno, Abril Medero ya lo prometió, está en el Prado, está hablando a esta hora el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, a quien ya vemos y ya escuchamos. Adelante. Esta fiesta, como bien decías, hubo 2 años que no se realizó, por eso estamos en la edición 98, pero la verdad que contentos de estar cerrando esta nueva criolla y apostar para que en realidad, bueno, nosotros nos queda unos meses de administración, pero que las próximas administraciones apuesten a que Montevideo en Semana de Turismo tenga actividades para realizar y que muchas de esas puedan estarse desarrollando en esta Semana Criolla, tal como lo planteamos acá, que tenga desde cuestiones más tradicionales, que tiene que ver con lo que efectivamente hacía la esencia de la Semana Criolla, pero mezclándolas y complementándolas con otra serie de actividades que también traen muchísima gente y muchísimo público, como son espectáculos musicales, otras actividades culturales, recreativas y demás, que hacer que no solo para los montevideanos que se quedan esta semana, sino también pensando en atraer turismo desde el resto del país para esta semana en Montevideo. Me parece que es una buena apuesta y creo que es una cuestión para seguir trabajándola para adelante. Zunino, le quiero preguntar a propósito de Plataforma Animalista, que están ubicados sobre la calle Lucas Oves, han puesto justamente un local para que la gente vaya y firme a propósito de esta propuesta que tiene que ver con eliminar las jineteadas y quieren empezar la eliminación por Montevideo. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Nosotros creemos que en realidad es una actividad que respeta la tradición y que tiene fuertemente arraigo en la tradición y que haciéndola con cuidados, con protocolos exigentes para quienes organizamos este tipo de actividades, podemos llevarlas adelante manteniendo el cuidado tanto de los jinetes como de los animales. Eso es lo que hemos hecho en Montevideo. Montevideo estaba en condiciones de cumplir la nueva reglamentación que quedó pospuesta. Creemos que hay que seguir trabajando en términos de bienestar animal. Hemos tenido contactos y tenemos contactos permanentes con el INBA, pero también con la Facultad de Veterinaria, viendo en particular con la Cátedra de Equinos, para ver cómo podemos hacer que este espectáculo que son las jineteadas, esta tradición, pueda seguirse haciendo, pero manteniendo las mejores condiciones para todas. Eso se hace buscando que los elementos sanitarios y haciendo un protocolo sanitario serio, responsable, y creemos que podemos avanzar en eso. Si podemos lograr que efectivamente tengamos mejores condiciones de protocolo, vamos a poder hacer estas actividades lo más seguro posible, como un poco es lo que tratamos de hacer aquí en Montevideo. Zunino, está previsto que justamente con respecto a esta reglamentación que finalmente fue anulada o suspendida por el Poder Ejecutivo, se reclame la reincorporación, ya que la Intendencia de Montevideo estaba preparada para cumplirlo. A ver, la reglamentación está postergada en su aplicación. Nosotros queríamos llegar, nosotros estábamos trabajando y trabajamos para poder cumplir la reglamentación como si estuviese vigente, porque nos parece que es una buena reglamentación en términos de las condiciones de bienestar animal. Después le corresponderá al Poder Ejecutivo ver cuándo se aplica. Nosotros estamos dispuestos a seguir mejorando nuestros protocolos, haya una norma nacional o no. Si no la hay, seguiremos trabajando Intendencia con el Instituto de Bienestar Animal, con la facultad, con las organizaciones que quieran sumarse a la discusión sobre el tema de protección para este tipo de actividades y de esa manera mejorar las condiciones y los protocolos. Si tenemos norma de Poder Ejecutivo, a nosotros nos parece bien y nos parece que es un elemento a cumplir. Si no la hay, seguiremos trabajando para hacerla en los criterios que estaba planteada la norma que hoy está suspendida, porque entendemos que es buena para el desarrollo de la actividad. Zunino, a modo de síntesis, vuelvo a consultarle qué evaluación se hace en términos generales de esta Semana Criolla. Se acercaron unos 150.000 personas aquí en esta semana. ¿Cómo se relaciona con años anteriores? Mirá, estamos cerrando arriba de los 200.000 personas hoy de visitantes. Mañana estaremos teniendo los números finales, pero el detalle, pero estamos en 200.000 personas. Eso es un buen número. Ha estado en lo que son las criollas de los últimos años. Hubo alguna con algún poco más de número que llegó hasta las 220.000, pero me parece que 200.000 personas por el ruedo es un muy buen número como para poder plantear que esto es una alternativa que pueden visitar muchos montevideanos y montevideanos que quedaron en la ciudad, como público tanto del resto del país como extranjeros que también se encuentran en Montevideo. Muchas gracias. El intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, en el marco de este cierre este domingo de la Semana Criolla. Volvemos a estudios.
Muy bien, muchas gracias Abril por tu trabajo allí, al equipo y también a nuestro entrevistado. Nosotros seguimos con otras informaciones. Hablábamos en el arranque de esta edición de MB Noticias de que el martes 22 será un día clave. ¿Por qué? Bueno, ya lo repasamos. Se va a conocer el nombre de quién será la persona encargada de suplantar a Cecilia Cairo justamente en el Ministerio de Vivienda tras su renuncia. Pero el martes 22 también marcará el día de la reaparición formal del expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la política, cuando sea recibido por el directorio de su partido, y todo indica además que va a fijar posición sobre el tema Cairo. 2 días después, el jueves 24, Lacalle Pou se sumará oficialmente como asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo. Si bien no está anunciado en su portal dentro de los próximos eventos, donde solo figura el primer desayuno de análisis de coyuntura 2025 para el martes 22, el jueves 24 el expresidente Luis Lacalle Pou se integrará como asesor de esta usina de pensamiento conservador y liberal. El 30 de noviembre de 2023 había participado de la cena anual que realiza la institución, como presidente de la República, asistiendo junto con integrantes del gobierno y de la coalición multicolor. Creemos en la libertad y que es posible mejorar la vida de los uruguayos con dedicación, compromiso y esfuerzo, dice la presentación web del centro. El CED está dirigido por 2 conocidos técnicos del Partido Nacional, Hernán Bonilla, director de la asesoría macroeconómica durante el gobierno de Lacalle Pou, y Agustín Iturralde, coordinador de la campaña presidencial de Álvaro Delgado. Dentro de su Consejo Académico Nacional cuenta, entre otros, con el director del diario El País, Martín Aguirre, y en el internacional con el economista argentino Alberto Venegas Lynch, referente doctrinario del presidente argentino Javier Milei. 2 días antes de ingresar al CED como asesor, Lacalle Pou será recibido en una sesión especial del Directorio Blanco, convocada por su presidenta Macarena Rubio, para reconocer su trayectoria y gestión al frente del gobierno. La última aparición pública de Lacalle Pou fue el 8 de abril en Buenos Aires, donde participó de una charla en el marco de los 20 años de la Fundación Pensar, junto con su par Mauricio Macri, donde reflexionaron sobre Javier Milei y las medidas económicas de Donald Trump y su impacto global. Allí nuestro compañero Fede Surkovit mencionaba a Buenos Aires y nos vamos a quedar en Argentina, pero cambiamos de tema para conocer justamente la opinión del presidente Yamandú Orsi sobre el impacto económico que puede haber en Uruguay por el fin justamente del cepo cambiario y la devaluación del peso. Al entrar en vigencia, ustedes saben, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre este tema, Orsi descartó que haya preocupación frente a esta situación y dijo que no hay un plan de contingencia específico. ¿Ocupa lo de Argentina, lo que está sucediendo económicamente en Argentina? Bueno, la preocupación que siempre tenés que tener. Argentina y Brasil te influye. ¿No va a haber impacto con estas últimas medidas, el dólar en Argentina? Veremos, no me quiero aventurar. Tampoco. Vamos a ver cómo ocurre en Argentina. Aparentemente está todo tranquilo, ojalá se recupere. ¿Hay un plan de contingencia en caso de que tengamos una diferencia cambiaria importante como la Argentina? Esta región sufrió mucho la última vez. No tengo un plan de contingencia. No hay un plan. No, un plan de contingencia. No podemos. Tenés que estar atentos. El Ministerio de Economía tiene gente con experiencia. Veremos, tampoco hay que adelantarse. Futurología le pedían al hombre allí. Bueno, vamos a cambiar de tema, un asunto que mencionamos en titulares y es muy grave, porque fue vandalizado el memorial al maestro Julio Castro en el departamento de Canelones, en Salinas concretamente. La placa, que forma parte además del circuito de la memoria del balneario, fue intervenida con una esvástica. El hallazgo ocurrió el sábado por la mañana cuando Araceli Roel, una de las integrantes de la Comisión Sitio de Memoria Julio Castro y vecina de la zona, pasó por donde se encuentra el memorial, en la plaza que lleva el nombre del maestro, ubicada en las calles Mamboretá y Río Paraná, en Salinas. La placa, inaugurada en 2017 como parte del circuito de memoria de ese balneario, recuerda al educador y periodista detenido desaparecido durante la dictadura militar por 34 años hasta 2011, cuando sus restos fueron hallados en el Batallón 14 de Toledo. Hace tiempo que lo vienen vandalizando, lo arreglamos, lo vandalizamos, pero nunca con una esvástica nazi. Ya no. Porque hay vandalismo y hay vandalismo. ¿Tá? Salinas, el circuito de Salinas tiene 14 mojones con 27 historias de qué fue lo que pasó desde 1968
a 1985 en este territorio. Las cosas duras que pasaron, pero también la resistencia del pueblo de Salinas ante todas esas barbaridades. Hay historias duras, pero hay historias preciosas. Entonces, historias preciosas de resistencia, de cómo se ayudaban los vecinos y las vecinas, aunque no pensaran políticamente igual. En los circuitos de la memoria, que está la historia contada en un muro todo de cemento, ¿viste? Vienen los artistas callejeros, los grafiteros, y te pintan el muro, pero las historias no las tocan. Bueno, y seguimos en tema porque desde la comisión, maestro Julio Castro se va a denunciar este caso justamente ante la Comisión Nacional de Sitios de Memoria y también ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Para el activista Araceli Roel, a quien veíamos en pantalla, tiene su peso que el acto de vandalismo se diera justamente en la ciudad de la que proviene el presidente Yamandu Orsi, que además y que sea contra un maestro de la escuela pública. El tema que justo nos agarró en una semana donde está. Claro. Yo estoy tratando de buscar más información, ¿tá? Porque en esa plaza no hay cámaras, ¿tá? En muchos lados acá no hay cámaras, ¿no? Entonces, habría que averiguar si algún vecino tiene alguna cámara que dé para... que no es tan fácil. ¿No lo tendría que hacer una fiscal, un fiscal eso, y no ustedes? Yo creo que lo tendría que hacer un fiscal. Lo lógico sería que el propio Estado sea el que... porque para algo también, yo lo voy a mandar también a la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Yo tengo que reconocer, hoy por hoy, esta es la ciudad del presidente de la República. También todo me parece demasiado grave todo ya. Porque no es solamente una esvástica, le taparon la cara con, no sé si de alquitrán, no sé con qué, al maestro Julio Castro. Veremos cómo sigue este asunto y vamos a ver si Fiscalía actúa entonces de oficio o no, como plantea la activista. Vamos a seguir hablando de temas vinculados al pasado reciente porque este lunes 21 de abril se va a realizar un acto en conmemoración de los 51 años del asesinato de Diana Maidanig, de Laura Raggio y de Silvia Reyes, conocidas como las muchachas de abril. La actividad está organizada por la comisión respectiva y también por la Asociación de Expresas y de Presos Políticos, CRISOL. El homenaje tendrá lugar en la calle Mariano Soler, 3098 bis, sitio donde fueron asesinadas por un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la policía en el año 1974, a 10 meses de consumado el golpe de Estado. Bueno, muy bien, vamos a meternos ahora en otros asuntos y de lleno en la campaña de cara a las departamentales del 11 de mayo, porque a 3 semanas de las elecciones departamentales ningún partido presentó programas de gobierno ante la Corte Electoral. Esto ocurre en 8 departamentos del país, incumpliendo la normativa que, ustedes saben, obliga a hacerlo al menos 30 días antes. El más cumplidor hasta el momento fue Asamblea Popular, que lo hizo en 10 de los 12 departamentos que compite, y los menos cumplidores fueron el Partido Nacional y la Coalición Republicana en su conjunto. El 11 de abril venció el plazo para la presentación obligatoria de los programas de gobierno para poder publicarlos en el portal del organismo y que la ciudadanía acceda a ellos. Así fue comunicado oportunamente junto con el resto del cronograma, siendo el 11 de abril una fecha clave ya que también cerró la inscripción de las hojas de votación y abrió el permiso para iniciar la publicidad electoral. En cuanto al inicio de la publicidad, cumplieron todos, pero no así con lo relativo a difundir sus planes y objetivos de gestión.
En Artigas, Cerro Largo, Flores, Río Negro, Rivera, Salto, Tacuarembó y 33, el incumplimiento es total, ya que ningún partido respetó la norma. En tanto, Asamblea Popular es el partido más comprometido con sus programas de gobierno, ya que los presentó para 10 de las 12 intendencias a las que aspira. En el otro extremo está la coalición republicana, lema que se utilizará por primera vez por parte de blancos, colorados, cabildantes e independientes para disputar los departamentos con gobiernos del Frente Amplio. Salto y Canelones, además de la capital, no entregó programas en ninguno. En un mismo escalón aparece el Partido Nacional, que va con ese lema a los 16 departamentos restantes. Sin embargo, solo Miguel Abella en Maldonado entregó su plan de trabajo quinquenal. En tanto, el Frente Amplio solo presentó programas en Maldonado, uno por cada una de las 3 candidaturas, y en Rocha, lo mismo con sus 2 candidatos, mientras que el Partido Colorado lo hizo en Colonia con su candidato único Daniel Palomares, en Florida con Juan Justo Amaro, pero no con Pablo Lanz, y en Durazno cumplió Gabriel Montes de Oca, pero no lo hizo Ana María Junter. Bueno, y a propósito de los programas de gobierno y las personas que aún no han definido su voto, se refirió en las últimas horas el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Salvador Esqueloto. Dijo que hay que intensificar, así se dice, la campaña, pensando en el electorado indeciso y difundir las propuestas del programa. Yo creo que todavía una parte importante del electorado no tiene presente la inminencia del día de las elecciones departamentales y municipales. Yo creo que a partir del día de mañana, domingo, se va a instalar con más claridad la inminencia de la elección y es ahí donde el electorado va a empezar a definirse con más claridad. Yo creo que al frente en este momento nos está faltando instalar un poco más de propuesta y de entusiasmo, buscando alinear los 19 gobiernos departamentales, que es lo que estamos disputando, y todos los gobiernos municipales con el ciclo de cambios que ha empezado en el país. Y para Montevideo es una oportunidad, es realmente una oportunidad de participar de una segunda generación de reformas, de un momento de un nuevo ciclo progresista en el cual Montevideo tiene que proyectarse urbanísticamente hacia el futuro, con más inversión pública, con más inversión privada, con mejor desarrollo cultural, con nuevos espacios públicos y con proyectos urbanos que sean como guía para activar la ciudad hacia el siglo XXI y fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XXI. Bueno, algunas cuestiones también vinculadas a las próximas elecciones departamentales del 11 de mayo y danza de nombres, por decirlo de alguna manera, porque, ven ustedes, al menos en 6 departamentos hay dirigentes y candidatos del Partido Colorado, candidatos a la Junta de cada departamento y también a las intendencias de esos departamentos que apoyan a los candidatos blancos, colorados que apoyan a blancos dentro de la coalición republicana o que directamente compiten bajo el lema del Partido Nacional. Esto pese a que la declaración final de la Convención Nacional, que reunida el 15 de marzo, exhortó a no hacerlo. Entre los departamentos en los cuales se da esta situación está Rocha, uno de los 3 en los que blancos, colorados, cabildantes e independientes se presentan por primera vez bajo el lema Coalición Republicana en las departamentales del 11 de mayo. Uno de los casos involucra al dirigente colorado y edil Rafael de León, electo en 2020 por la lista 600, que encabeza en esta oportunidad la lista blanca 40410, mientras que el también colorado Eduardo Piri se candidatea a la intendencia, pero con la lista 712 del Partido Nacional, aunque el color que la identifica es el rojo. En Salto, otro de los departamentos en los que competirá el lema Coalición Republicana, el dirigente colorado de Vamos Uruguay, Enzo Paique, abrió lista en apoyo al candidato blanco Carlos Albizu, al tiempo que también hay situaciones similares en Maldonado, con dirigentes colorados que se alinearon detrás de Miguel Abella, el candidato blanco que responde al intendente Enrique Antía. Otros casos se dan en Paysandú, donde por ejemplo el ex diputado colorado Juan Carlos Moreno apoya al candidato a intendente Jorge Larrañaga Vidal, y en Tacuarembó, donde el dirigente Santiago Díaz Viana, candidato a diputado en octubre con la lista 1125, respalda ahora al candidato a la reelección el nacionalista Wilson Esquerra.
Bueno, y este tipo de situaciones en la interna generan algunas rispideces, voces a favor y voces en contra. Por ejemplo, consultado sobre este tema el dirigente joven del Partido Colorado y también de COFE, Ramiro Tafernaberri, lamentó la actitud de sus correligionarios. Advirtió que con decisiones de este tipo el partido tiende a desaparecer y comparó la situación actual con la de los años 70, cuando sectores del vallismo se unieron al Frente Amplio desde su fundación. Yo creo que es algo que perjudica al partido, a los intereses partidarios, y que dibuja la bandera y la divisa colorada, y eso lleva a es como el último eslabón de una cadena que lo que va a hacer es que se destruya el partido. Yo creo que el final va a ser ese, tristemente, y que el partido debe reconstruirse a otro lugar, porque como dice Sanguinetti, Sanguinetti argumenta esto de las coaliciones con el bipartidismo fuerte que tuvo el Uruguay durante toda su historia. Pero lo que voy a Sanguinetti es que también surgen terceros movimientos en la historia del Uruguay, como surgió el Frente Amplio. Es un partido que se funda tras el descontento en el Partido Colorado de muchos vallistas que, ante el crecimiento de Pacheco Areco y de fuerzas de derecha, deciden crear el Frente Amplio. Y bueno, el Partido Colorado se tiene que reconstruir como tercer movimiento desde ahí, de sus bases originarias y vallistas. No puede unirse un partido claramente que está a la derecha de la sociedad, como el Partido Nacional históricamente, que se opuso al voto femenino, se opuso al matrimonio igualitario, se opuso a cualquier legalización de drogas, se opuso a la ley trans, a todo proyecto que sea de vanguardia, se opone el Partido Nacional. El Partido Colorado no puede estar unido a eso porque no representa las bases ideológicas vallistas, no representan eso. 19:30 en punto. A esta hora recibimos a nuestro compañero Federico Jurkovic con su informe especial, como todos los domingos. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué gusto, Josema, compartir la información y el análisis en este espacio dominguero de MB Noticias. Un gusto recibirlo, Fede, querido. Creo que estoy a tono con su informe, me parece, porque estoy de azul. Y yo también. Sí, usted está medio... Estamos a tono, diríamoslo así, con vestuario jugando también en este informe. Efectivamente. Josema, vamos a quedarnos en elecciones, cada vez falta menos, son momentos de transición también de un gobierno nacional a otro, se han generado ya las primeras polémicas, las primeras irregularidades, que no delitos, por el momento en esta administración de gobierno por parte de funcionarios, lo que sí ha marcado la gestión anterior. ¿Te acordás que cuando empezamos en marzo los informes, a un año de MB Noticias Domingo, planteábamos la cantidad de políticos, dirigentes de los distintos partidos que habían sido procesados desde la dictadura hacia acá, con el Partido Nacional liderando? Si querés, pasamos a ver esos números que Omar nos pone aquí en placa. A ver. Estamos ya, y es de lo que te voy a contar en el próximo tape, con el segundo dirigente sentenciado en 2025. Van dos, el primero fue Besosi. Suman entonces 61 dirigentes procesados del Partido Nacional desde la recuperación democrática, 30 de ellos entre 2020 y 2025, 29 lo habían sido entre 1985 y 2019. En este año ya van dos dirigentes blancos, sabemos de Besosi, este es el otro. La Fiscalía Departamental de Bella Unión, a cargo de la magistrada Ana Iriarte, logró este 11 de abril la condena mediante proceso abreviado de Eduardo Chirif por el delito continuado de estafa. Al momento de la sentencia, Chirif era funcionario de confianza del municipio de Baltasar Brum y, de acuerdo a la información disponible, usó este poder para adulterar boletas de compras del CAIF Cabellitos de esa localidad y de otros comercios. A ese puesto había llegado de la mano del alcalde reelecto en 2020, el también blanco Juan Martí Corena, tras salir segundo con su lista 404C, asociada al sector aire fresco, en las municipales de ese año, cosechando 45 votos. Previamente, Chirif había fundado el sector Fuerza Joven, con la cual apoyó a nivel departamental la reelección de Pablo Carán junto con Valentina Dos Santos y militando en 2019 por la presidencia de Luis Lacalle Pou. En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que Chirif adulteraba boletas de diversos comercios quedándose con el dinero y perjudicando a la institución en millones de pesos, según publicaron varios medios locales en las últimas horas. La maniobra consistía en presentar boletas de arreglos en el CAIF que nunca se hicieron, inflar facturas por servicios cuyos valores eran notoriamente menores, además de solicitar a comercios facturas por productos que nunca llegaron al CAIF o incluso boletas en blanco.
En el transcurso de la investigación, la fiscal Iriarte logró obtener múltiples testimonios y relevar todas las boletas, entre otras pruebas incorporadas al proceso, demostrando así el delito cometido y la responsabilidad del dirigente nacionalista. Mire que todo este tipo de cosas son horribles, pero justo con un CAIF, además, qué cosa, no lo tenía Chirif. Muy sensible, yo tampoco lo tenía, me avisaron que había pasado esto, pude recomponer en base a un comunicado de Fiscalía, pero también a fuentes políticas del departamento, la historia de esta persona que hasta febrero estaba haciendo campaña por Valentina Dos Santos, enfrentándose al grupo Blancos Decentes, que en Artigas postulan a Mateo Ayala a la intendencia, a quien, a dirigente de su sector, lo hemos compartido también en este espacio en otro momento. Chirif, ¿Blancos decentes me dijo? ¿Perdón? ¿Blancos decentes? Blancos decentes, así titulan. Está picante la interna. Y le tiran toda la mala gestión, no solo lo que conocemos a nivel nacional, que ha sido los procesamientos en definitiva de Pablo Caram, Valentina Dos Santos y demás, sino cuestiones más cotidianas de la vida departamental de Artigas, y ahí en esos intercambios, muchas veces en redes sociales, se dejan soltar obras que se realizaron y ya están rotas, obras que se prometieron y no se realizaron, están en ese cruce de diatribas, y Chirif salía a atacar en redes sociales apoyando a Valentina y a Emiliano Soravilla, que es el candidato hoy por hoy, a la intendencia. Bueno, ese Chirif que tú mencionas estafó al CAIF a los niños de Baltasar Brun, y digamos que hay que agregar, Josema, antes que me olvide, que las autoridades locales del INAU ni del municipio avisaron a la justicia. Por tanto, la Fiscalía envió todo esto al directorio del INAU para que se haga una investigación también de esa parte vinculada al CAIF. Es un dato no menor ese que aporte usted. Exactamente. Y en este tiempo, vinculado a lo que hablábamos antes sobre la trayectoria de dirigentes del Partido Nacional con problemas con la justicia, tú recuerdas que uno de los casos emblema de la administración nacional de la calle Pou, vamos a lo departamental y a Colonia, fue el caso de Florencio Sánchez, donde terminó condenado el alcalde, su hija, que era alcaldesa suplente, su hijo, que era edil en la Junta Departamental de Colonia, y otros personajes que rodeaban esta asociación para delinquir. En su momento se planteó que se iban a hacer auditorías y demás. Un periodista intentó conocer los resultados de esa auditoría, Josema, y esto pasó. A ver. El miércoles 9 se realizó una audiencia convocada por la jueza Alicia Olivero, en la cual el abogado de la Intendencia de Colonia, Edgardo Nieves, entregó unas 300 hojas con respuestas a las preguntas planteadas desde el periódico Centenario por su director, Sebastián Cáceres. La audiencia fue necesaria porque la Intendencia, dirigida por el nacionalista Carlos Moreira, nunca respondió los pedidos de acceso a la información pública iniciados por el periódico local el 18 de abril de 2024. Obligada entonces por la justicia, la comuna respondió que la afectación al erario público no se ha podido aún evaluar, ya que no se pudo acceder a la carpeta del caso y por enfrentar procesos civiles iniciados por monotributistas, cuyas boletas fueron utilizadas por Sánchez para justificar gastos, aduciendo la existencia de una relación laboral, lo cual es rechazado por la comuna. En cuanto a la consulta sobre qué disposiciones administrativas se adoptaron tras este caso para mejorar los controles, el escrito señala que de la Dirección de Auditoría surgen una serie de recomendaciones que se vienen implementando paulatinamente a efectos de evitar este tipo de situaciones en los gobiernos municipales, pero no se da cuenta de cuáles son las recomendaciones. Más de la mitad de las 300 páginas entregadas por la Intendencia son copias del libro de actas del municipio de Florencio Sánchez, de julio de 2015 a agosto de 2021, año en que Sánchez, su hija concejala y su hijo edil fueron formalizados. En este contexto fue fijada para el 29 de abril una nueva audiencia en la cual el periodista deberá decir si se da por satisfecho o si pedirá más actuaciones para aclarar los aspectos no respondidos. Entreverada la piola por allí, ¿eh? Entreverada la piola, y acá importa lo que pasa, cómo se reacciona el sistema político. En aquel entonces lo sacaron del cargo, lo expulsaron del Partido Nacional, hubo juicio político en el Senado, lo destituyeron, y mientras tanto estaban en marcha estas auditorías que en principio a 4 años de iniciadas todavía no han dado resultados, Josema, y eso también es lo preocupante en el sentido de que pasado el tiempo no hay un retorno de que las cosas que salieron mal o que lo permitieron van a ser corregidas. Hago esta introducción para recordar lo que decía el 4 de octubre de 2021, o sea, día después de todo el escándalo, el intendente de Colonia, Carlos Moreira. La Intendencia de Colonia comenzó una investigación administrativa y una auditoría del municipio de Florencio Sánchez.
Y ya comenzamos con una auditoría a fondo de lo que son las finanzas municipales y toda la gestión que se desempeñó hasta ahora. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Bueno, lo vamos a hacer en el más breve tiempo posible, pero vamos a ser muy concienzudos y vamos a en profundidad estudiar todas las circunstancias que rodearon estos hechos. La teoría de la relatividad y el tiempo. Lo más breve posible, dijo, bueno, la brevedad es para cada cual, ¿no? Depende. Está muy bien. Bueno, Josema, para cerrar, Carlos Moreira decía esto en octubre de 2021, poco más de un año después de haber sido reelecto como intendente de Colonia por el Partido Nacional. ¿Tú te acuerdas que en 2019 tuvo una denuncia por acoso sexual, laboral, que judicialmente no terminó en nada, pero había sido sacado temporalmente del Partido Nacional para que no compitiera por ese lema, pero finalmente lo hizo. Fue electo, pasó esto en su departamento, esta fue su respuesta en su momento y a la luz vista no hay conclusiones contundentes al menos. ¿Por qué digo lo de Moreira y esta dualidad en tiempos de elecciones? Porque si bien han sido condenados o sentenciados por la justicia, hay por lo menos 4 figuras de relevancia del Partido Nacional en virtud de lo que venimos viendo que van a estar en las boletas para el 11 de mayo. Y son ellos, Valentina Dos Santos y Alfredo Sánchez, el alcalde de Las Mil Gauchadas, con sus fotos en las listas, aunque no siendo parte, mientras que Luján Sánchez, la hija del alcalde de Las Mil Gauchadas, va por la alcaldía de Florencio Sánchez, a pesar de estar condenada y expulsada por el Senado, y también Guillermo Besosi, el ex intendente de Soriano, que como ya sabemos está haciendo campaña por la reelección desde su casa, donde debe cumplir prisión domiciliaria. Que él no sale, pero su boina sí. Pero su boina sí estuvo en el acto de Soriano, ¿usted sabe? Sí. Los 200 años, porque es presidente honorario de la comisión de los festejos. Claro, no pudo ir, pero el maestro de ceremonias leyó un comunicado que se lo debo. Bueno, muy bien. Así las cosas entonces. Gracias, Fede. ¿Me acompañan a hacer una pausa? Vamos. Vamos a hacer una pausa, ya seguimos, dale. Seguimos avanzando en la información. Les contamos que está abierta una nueva convocatoria para que vecinas y vecinos propongan calles de su barrio para poder peatonalizar por una tarde y allí poder realizar, diferentes actividades lúdicas, recreativas, culturales y demás. El llamado de la Intendencia de Montevideo seguirá abierto hasta completar las 70 propuestas. El programa Peatonales Barriales comenzó a implementarse en 2022 con el objetivo de generar espacios libres de vehículos durante jornadas y horarios determinados para poder desarrollar actividades recreativas y lúdicas organizadas por el vecindario. Para lograr que una calle sea tenida en cuenta, es imprescindible completar el formulario disponible en el portal montevideo.gov.uy, indicando la dirección y el tramo elegido para despejarlo de vehículos, aunque sea por un rato. Pueden participar asociaciones o redes comunitarias, organizaciones sociales, instituciones educativas, culturales y deportivas, como así también empresas, cooperativas o grupos de vecinos de al menos 3 personas, que en todos los casos deben ser del barrio implicado. La Intendencia aclara que no están permitidas avenidas o tramos de calles por los que circulan ómnibus, ni calles que se sitúen en parques o espacios públicos. La propuesta debe estar restringida a una sola calle o arteria perpendicular. Las actividades pueden durar un máximo de 4 horas y en ningún caso más allá de la hora 20. Por su parte, la Intendencia aportará a cada evento un coche parlante durante 2 horas para promocionar la actividad el día antes, además de materiales como tablero de básquet, juegos de mesa y kit para expresión plástica, entre otros. Bueno, muy bien, vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que el índice mundial de contenedores de la consultora británica Drewry, así lo pronunciaría Hanno Gavar, registró la cancelación de 10% de los viajes en las 7 principales rutas marítimas comerciales y prevé que la cifra siga creciendo tras la guerra arancelaria declarada por el presidente Donald Trump. De acuerdo con el último análisis quincenal sobre el índice mundial de contenedores Drewry, consultora independiente con base en Londres, los viajes cancelados para las próximas 4 semanas alcanzarán los 72 de un total de 713 zarpes anunciados. La consultora indicó que entre las semanas 17, del 21 al 27 de abril, y la semana 21, del 19 al 25 de mayo, las principales rutas, es decir, la Transpacífico, Transatlántico y Asia Norte de Europa y Mediterráneo, tendrán una cancelación de 10%
20% del total de las salidas. La guerra comercial está frenando la demanda, obligando a las navieras a reducir sus viajes en respuesta a las condiciones de mercado débiles. Un aumento en la cancelación de viajes en los próximos meses provocará interrupciones operativas y el posible desplazamiento de contenedores vacíos. Drewry prevé un aumento en la cancelación principalmente en la ruta transpacífica que conecta Asia-Pacífico y Norteamérica, en dirección este, que acumulará 56% del total en las próximas semanas, seguida por la Asia Norte de Europa y Mediterráneo, con 31%, y transatlántico en dirección oeste, con 14%. El informe concluye señalando que las cancelaciones de reservas siguen en aumento. La incertidumbre en torno a los aranceles entre Estados Unidos y China ha obligado a los propietarios de carga a luchar por compensar el aumento de los costos, lo que ha llevado a muchos a cancelar envíos o detener la carga en el punto de origen. Estamos prácticamente en el final. Vamos a repasar qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana, mientras vemos esa preciosa imagen de Montevideo a esta hora. ¿Qué pasa mañana, lunes 21 de abril? La mínima será de 6 grados y la máxima de 20, cielo claro y algo nuboso, dice Inumet. Va a estar fresquita la mañana. Para el martes 22 y la mínima será de 10, la máxima de 22 con cielo algo nuboso y nuboso. Muy bien. Ahí estamos. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:55. Nosotros nos vamos, nos dejamos con los principales titulares de la jornada y también con lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. El martes 22, el presidente Yamandu Orsi anunciará el reemplazo de Cecilia Cairu luego de analizar en Consejo de Ministros la primer crisis política de su gabinete tras la renuncia de la ahora exministra de Vivienda. Para el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, lo sucedido con Cecilia Cairu fue un error personal que no amerita aumentar los controles para la regularización de viviendas. El expresidente Luis Lacalle Pou inicia esta semana su retorno a la actividad partidaria, siendo recibido por el directorio blanco el martes y sumándose como asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo el día jueves. Fue vandalizado con una cruz esvástica el memorial del maestro Julio Castro ubicado en Salinas y las organizaciones sociales reclaman que la Fiscalía debe actuar de oficio. A una semana de vencido el plazo, la Corte Electoral no recibió programas de gobierno en 8 departamentos de ningún partido y en el resto casi ninguno lo hizo. En 6 departamentos hay candidatos del Partido Colorado a la Junta y a la Intendencia que apoyan candidatos blancos dentro de la coalición republicana o compiten directamente bajo el lema del Partido Nacional. Candidato blanco al municipio de Baltasar Brum en 2020 y funcionario de confianza en ese organismo fue condenado a 24 meses de prisión por estafa de millones de pesos contra el Estado Yuncaif.